Bien, buenas noches. Estamos el día de hoy para desarrollar un momento introductorio hacia las probabilidades en segundo cursos de bachillerato en el Colegio Benigno Malo. Y vamos a comenzar con dos cuestiones muy importantes. Primero, la notación factorial. Y luego, el principio fundamental del conteo. Principio fundamental del conteo, en el que vamos a ver algunas fórmulas que nos ayuda a contabilizar los fenómenos que van descubriéndose en la naturaleza. Veamos, hay una notación muy importante que comenzamos a aplicar y se llama esto n factorial. Para la mayoría, ¿qué significa? N factorial simplemente desarrolla a partir de un número. Pongamos el ejemplo, 3 factorial. A partir de este número, desarrollamos una fórmula que nos dice esto, 3 factorial significa 3 por 2 por 1. Y nosotros evaluamos el producto. Es decir, ha consistido en tomar el número, irlo escribiendo en forma decreciente hasta terminar en 1 y al final multiplicar, lo cual decimos que el factorial de 3 es 3 por 2, 6 y por 1, 1. Respuesta. El resultado de 3 factorial es 6. Hay algunas propiedades muy importantes respecto del factorial. Por ejemplo, ¿a qué es igual 0 factorial? Lo veremos ya en las combinaciones, el resultado de dónde viene. Pero 0 factorial, un resultado muy importante, es igual a 1, que es la pena lo conservemos en nuestro conocimiento para que no termine. Segundo, ¿qué significa n factorial por n más 1 factorial? Es simplemente n factorial. Porque al nosotros desarrollar, ejemplo, el 3 factorial que multiplica a 3 más 1 factorial, lo que estamos haciendo es desarrollar 3 por 2 por 1. Y tomamos 3 más 1, nos toca desarrollar 4. Así que 3 factorial por n más 1 significa el factorial de 4 por 3 por 2 por 1, es decir, el n más 1. De forma definitiva, que el resultado de 3 factorial por n más 1 factorial, 3 por 2, 6, por 1, 6 y por 4, 24. El resultado de n factorial por n más 1 factorial ha sido el factorial de 4 por 3 por 2 y por 1. Bien, como dos propiedades fundamentales que en algún momento utilizaremos. Y en el principio fundamental del conteo, tenemos 4 fórmulas, que algunos textos las reducen a 3. La primera fórmula es el principio fundamental del conteo mismo. Cuando yo tengo m maneras de hacer una cosa y tengo n maneras de hacer otra, ¿cuántas maneras tengo de hacer una combinación de estas dos? Es igual a m por n manera. Ejemplo, si yo tengo 3 corbatas y tengo 2 camisas, ¿de cuántas maneras yo podría combinar una corbata y una camisa diferente? Simplemente hacemos 3 por 2 y tenemos 6 maneras para hacer una combinación de camisa y corbata diferente. Estas
fundamentalidades en el conteo es la que vamos a aplicar en las probabilidades. Ahora bien, hay otra fórmula para el conteo que nos habla acerca de lo que se conoce como permutaciones. Permutar hace referencia a orden, es decir, hay que ir ordenando una serie de elementos. Al orden siempre lo hemos de tomar de un conjunto de elementos a todos ellos. No pueden quedar ninguno fuera. Ejemplo, supongamos que me dan el orden de los conjuntos. El conjunto A de las letras A, B y C. Dice, encontrar la permutación de los tres elementos. Permutar es ordenar estos elementos de diferente manera. Así que lo que me están pidiendo es n factorial de 3. Y esto será igual a 3 por 2 y por 1. En total, yo tengo que encontrar 6 maneras diferentes de ordenar estos tres elementos que tiene el conjunto. A eso le llamamos permutación. Diferente orden. ¿De cuántas maneras puedo ordenar tal conjunto? En una biblioteca, ¿de cuántas maneras puedo ordenar los libros de historia, filosofía y matemática? Es ir ordenando de manera diferente. Entonces, este ejercicio, ¿cómo lo desarrollamos? Ya sabemos que n factorial significa, a propósito, algún texto dice, como son permutaciones, simplemente es p factorial. Es decir, coger todos los elementos, en este caso son 3, y el resultado sale lo mismo. Es decir, es cuestión de notación, nada más. Ahora bien, estas permutaciones, ¿cómo se logran? Es, primero, caso 1, vamos a formar las monarias. Es decir, voy poniendo los términos A, B y C. Monaria viene de 1 y hemos ordenado los elementos de 1 en 1 para ir formando las permutaciones. Un segundo paso es ir formando lo que se conoce como las binarias. ¿Qué son las binarias? Agregar a cada uno de los elementos el siguiente. A A le sigue B y a A también le sigue C. A A le sigue B, a A le sigue C y ya hemos puesto todas las alternativas posibles. Seguimos con B. A B le sigue C, así que le pongo C. Y ya no hay más elementos. Hemos terminado allí. Seguimos. A C ya no hay elemento que le siga. ¿Se da cuenta? No hay elemento que le siga. Por lo tanto, digo a C y empiezo a regresar. De C a dónde voy, a B. Y después de C, ¿qué seguiría? A. C, A. Y ya tenemos algunas combinaciones. Como estamos de regreso, hemos tomado C, le sigue B, a C le sigue A. Nos falta una, a B. ¿Qué le sigue? A. Entonces tomamos el elemento AB, le sigue A. Y ya no hay más posibilidades. Hemos ido de ida y hemos hecho de vuelta. Y tomamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 binarias. Estamos. Ahora, queremos formar todas las permutaciones posibles. Así que nos toca adicionar el tercer elemento. Y hacemos lo mismo. A AB, ¿qué le sigue? C. Y ponemos la letra C. A BC, ¿qué le sigue? Ya no hay más, pero nos toca regresar. Y entonces yo puedo hacer BCA y decir un elemento que le toque diferente o que complemente, que hace falta, es A. Sigamos. Si quieren pueden seguir acá o vamos en el orden. A CB le ha seguido de regreso CB. ¿Qué le toca? A. Y usted está viendo que estamos con las mismas letras del conjunto. Seguimos con CA. CA.
está regresando y nuevamente viene. ¿Qué toca? B. ¿O qué le falta a este conjunto? La B. Estamos. Ahora, AC. Tenemos AC. ¿Qué le toca? B. Y además es el que falta. Y finalmente tendríamos BA. A BA le faltaría C. Y ya no hay más posibilidades. Hemos encontrado las permutaciones que pueden darse con los elementos del conjunto ABC. ¿Cuáles son? 6. ABC, que es diferente que ACB, que se ordenan muy diferente. BAC es diferente que BCA y que cualquiera de otras. CBA es muy diferente que CAB y que cualquiera de ellas. Entonces se dice, permutaciones de este conjunto de 3 elementos son simplemente P factorial o N factorial. Y podemos demostrar las 6 formas de ordenar allí y ver que se verifique con la fórmula. ¿Estamos de acuerdo? Hemos terminado entonces las permutaciones. La primera forma era, si yo tengo m maneras, yo puedo contar con 3 por 2 formando el conjunto. Si la segunda fórmula era permutación. Y vamos con la tercera. La tercera forma, algunos textos, repito, solamente le ponen entre 3. Es variación. Identificamos las variaciones cuando en cambio de la permutación aquí intervienen todos los elementos del conjunto. Acá no intervienen. Puedo hacer la pregunta, ¿de cuántas maneras podemos ordenar estos 3 elementos, pero formando subconjuntos de 2 en 2? Es decir, no puedo llegar a coger los 3 elementos, sino formar grupos de 2 en 2. Aquí puede ser AB vale, pero como se trata mismo de un orden, BA también vale. Va a ser una pareja diferente. Si A está con B, es diferente que B está con A. Esto es una permutación porque el orden sí cuenta. ¿Estamos claros? El orden sí cuenta. Y este AB es diferente que este BA, es porque si están ordenados de diferente manera, son un diferente conjunto. Esto a su vez tiene una fórmula específica. ¿A qué es igual las variaciones? Y decimos, las variaciones de n elementos tomados de R en R. Este es el decir, de cuántos elementos y de cuántos los tomo. Ahora bien, ¿cómo es la fórmula para calcular? N factorial está partido entre n menos R factorial. Estamos. Es la forma que nosotros desarrollamos. Entonces, me pregunta cuántas variaciones de 3 elementos tomados de 2 en 2 se podrán formar. Hagamos el cálculo. Entonces decimos, variaciones de 3 tomados de 2 en 2 será igual. N está arriba. Sería 3 factorial sobre n, que es 3, y R menos 2 factorial. Esto implica que tendríamos 3 factorial sobre 1 factorial. ¿Qué significa? Que hay que desarrollar desde n más 1 factorial. Es decir, yo puedo sacar directamente con la fórmula 1 más 1, 2. Entonces esto es igual a 2 por 3. Y en resultado me dará 6 variaciones que debo obtenerlas. Y que las vamos a obtener. Pero si no quiere hacer esta fórmula en la que yo le sumo 1 más 1, 2, y al 2 le sigo 2 hasta llegar al número, puedo hacer esta fórmula. Digo, esto es 3 por 2 por 1, y el 1 factorial pues sería 1. Simplificamos 1 y nos da 3 por 2, 6. El mismo resultado para dos maneras diferentes de obtener las variaciones. Ahora bien, como yo tengo las variaciones, debo demostrar cuáles son esas 6 variaciones. Y de hecho ya lo encontramos allí si alguien se puso pilas. Hagamos las variaciones. Primero,
regla fundamental, hacemos las monarias. Es decir, debería escribir A, B y C, como hicimos acá. Y como quiero de 2 en 2, nos debemos quedar en las binarias. Para eso sigo el orden. Escribimos A, ¿qué le sigue? B. A también le sigue C. A también le sigue C. A ya no le sigue más nada. Entonces ahora a B, ¿qué le sigue? A B le sigue C. A C no hay que le siga, así que vamos de regreso. Entonces a C le sigue B y a C le sigue A. Hemos ido de regreso. Y si estamos de regreso, no hemos terminado con todos, a B, ¿qué le sigue? A B le sigue A. Alguien se pregunta, ya se terminó, no sigue. Allí terminamos. Y miren, ya tenemos las variaciones o permutaciones tomadas de 2 en 2, que también se le llama así. ¿Cuáles han sido? A con B, B con C, C con B, A con C, B con A y C con A. Estas son 1, 2 y 3 que me permiten contabilizar las diferentes ordenaciones que yo puedo hacer. Miren, puedo ordenar a todos los elementos del conjunto cuando yo tengo n factorial. O puedo ordenar solamente a grupos formando subconjuntos y a eso le llamamos variaciones. En un texto o en varios, a esta fórmula de ordenación y de ordenación no le definen como variación y permutación, simplemente le dicen son permutaciones. Pero para nosotros vamos a diferenciar permutación cuando tomamos todos los elementos. Ahora entonces, veamos en qué consisten las combinaciones, que es el cuarto método para el principio fundamental del conteo. Hablábamos de los elementos del conjunto A, que tenían los elementos A, B y C. Entonces, nos hacemos una pregunta. ¿Cuántas combinaciones de 3 elementos tomados de 2 en 2 son posibles realizar? La pregunta surge entonces como el origen de una combinación. ¿Cuántos conjuntos diferentes? Esta es la palabra clave. Diferentes. Son ordenaciones diferentes. No pueden ser las mismas. ¿Y en qué se difieren? En al menos uno. ¿Cuántos conjuntos diferentes de 2 en 2 se puede obtener del conjunto? Y señalamos. Entonces, la fórmula para las combinaciones es n factorial sobre r factorial por n menos r factorial. Es la fórmula que nos permite encontrar las combinaciones. Habíamos dicho que estas difieren de las permutaciones y de las variaciones porque si yo tengo la pareja AB, no es lo mismo que la pareja BA. En las permutaciones y las variaciones se ha dicho que el orden 50, estos serían diferentes, pero en las combinaciones el orden no cuenta. Así que solamente AB es diferente. Esto sería para las combinaciones lo mismo, ya que el orden no se considera para contarlo como una combinación. Por lo tanto, nosotros miremos que cada pareja, cada terna o cuaternario de elementos que se formen, se difiere al menos en un elemento. Así tenga la A, pero si está acompañado de C, ahora sí son diferentes, que aunque sea el mismo elemento A, pero difieren en el elemento B y en el elemento C de cada uno. Esa es la diferencia
de una combinación, de una permutación, que de una variación. Entonces, si aplicamos la fórmula, nos preguntamos cuántas combinaciones de 3 elementos tomados de 2 en 2 será posible, y decimos n factorial 1, 2, 3 elementos dividido entre r factorial queremos tomar de 2 en 2 y multiplicamos por 3 menos r factorial. Es la fórmula. Si la desarrollamos, entonces las combinaciones de 3 elementos tomados de 2 en 2 nos van a dar 3 por 2 por 1. Hemos desarrollado el factorial en el numerador, desarrollamos el factorial en el denominador de 2 y el factorial de 3 menos r. R es 2, 3 menos 2, 1. Y 1 factorial es 1. Realizando las operaciones, combinaciones de 3 tomados de 2 en 2 sería, bueno, 1 por 1, 1 se elimina, ¿verdad? 3 por 2, 6, o simplifiquemos el 2, las combinaciones que nos salen deben ser 3. ¿Cuáles son esas 3 combinaciones? Usted los puede demostrar haciendo el procedimiento que habíamos hecho con las permutaciones, con las variaciones. Es decir, primero, 1, hacemos las monarias. ¿Qué es la monaria? Formar los conjuntos que se dan con un solo elemento. Y los posibles son A, B, C, no hay más. Si fueran más elementos, desarrolle A, B, C, D, E, etc. Los que hay. Y todos se ponen de uno en uno. Monarias. Escribamos monarias para que no olviden, porque el proceso lo estamos repitiendo en todos. Después hacemos las binarias, que significa ir formando las parejas que sean diferentes. Si fuera ternaria, después de la segunda vamos añadiendo y así sucesivamente. Así que A, ¿qué le sigue? B. Pongamos de diferente color. Pero A le sigue también C y sí sería diferente. A le sigue también C. Y son diferentes. Ya no hay más. No puedo ir y decir regresemos. Porque ¿qué pasa si es que regreso? Va a tomar CB o CA, que ya son iguales. ¿Sí ven? No es de regreso. Las combinaciones se van formando solo de ida, a diferencia de lo que hacíamos con la permutación y la variación. Luego, AB, ¿qué le sigue? C. Y ya no hay más, porque no puedo regresar. Se estaría considerando el orden diferente. Solamente a B le sigue C. Y ya se acabó, porque ya no hay más. A C ya no le sigue nada y yo no puedo regresar. Se acabaron las posibilidades. ¿Y cuántas posibilidades han sido? 1, 2, 3. Es así como hemos formado las combinaciones de 3 elementos tomados de 2 en 2. Y noten que son todos parejas diferentes. Listo, hemos demostrado las combinaciones y ahora veremos un poco de las aplicaciones. Bien, ahora vamos entonces a aplicar los problemas que nosotros acabamos de estudiar para el principio fundamental de conteo, sobre todo en el asunto de las permutaciones, variaciones y combinación. Tenemos un problema sacado del texto de estadística básica y dice: ¿de cuántas maneras distintas pueden ser colocados 4 libros en un estante? Hablamos de 4 libros diferentes. 4 libros diferentes. Queremos ordenarlos en diferente forma a todos. 4 libros diferentes, ordenarlos a todos, palabra clave, que quiere decir que todos los libros estarán en el estante, por lo tanto debemos ordenar todos, que es la definición de permutación. Como intervienen todos los elementos y si nos vale el orden, porque si pongo ejemplo
física, matemática, química, biología, es un orden diferente que biología, química, física y matemática. Están todos los elementos, es de diferente orden y sí cuenta. Por lo tanto, esto sí es una permutación y es de lo que el problema nos trata. Por lo tanto, si son permutaciones y yo quiero saber de cuántas maneras diferentes, deberá ser p factorial. ¿Y a qué es igual p factorial? Si usted se acuerda, es n factorial. Por lo tanto, si tengo 4 libros diferentes, el asunto sería 4 factorial, que significa 4 por 3 por 2 y por 1. Es decir, yo tengo 24 maneras diferentes de ordenar esos 4 textos en un estante. Los 24 yo le dejo como ejercicio al estudiante para que usted saque, y esa es la tarea, para que usted saque las 24 maneras diferentes que puedo ordenar en el estante estos libros. Y usted va a seguir el proceso, es decir, ¿cuál es? Para resumir, A, formar monarias. Ya en el video lo estamos viendo. B, tiene que formar las binarias. Es decir, a cada monaria le voy acompañando los elementos que tocan de ida y de vuelta. C, tiene que formar ternarias. Y por último, ya las cuaternarias, con lo cual usted obtiene las 24 formas diferentes de ordenar los textos. Y no me diga que no tiene cómo aplicar, porque para ser buen bibliotecario, ahí tiene 24 maneras para ordenar los números de diferente manera y a diferente gusto. Veamos un segundo problema. Dice, 10 personas se presentan a una competición deportiva a la que ofrecen 3 premios distintos. Sabiendo que cada persona solo puede ganar un premio, ¿de cuántas maneras distintas pueden ser distribuidos estos 3 premios? Van a un concurso 10 personas y solamente hay para ganar 3 premios. Así que de 10 podemos formar subconjuntos de 3 en 3. Ejemplo, Juan, Pedro y Susana se ganarán el premio, primero, segundo y tercero. O puede ser Pedro, Juan, Susana. Otro nombre y está diferente, pero están formados de 3 y así sucesivamente. Claramente va la definición. El segundo problema. De las 10 personas, tres tendrán premio. ¿Qué nos dice? Que pueden ser ordenados de diferente manera, porque puede que gane Juan, Antonio y Susana, pero puede que sea Susana primero, Antonio y después Juan, y el orden vale. Y estamos no tomando en cuenta a todos los 10, sino solo a una parte de 3. ¿De qué nos habla? Entonces, este problema habla directamente de variación. Y usted se acuerda que la variación era de todos los conjuntos formar subconjuntos de n elementos o de r elementos, y que el orden diferente sí me acepta, por lo tanto era una variación. Y habíamos visto que la variación de n elementos tomados de r en r eran igual a n factorial sobre n menos r factorial. Así que calculemos y veamos cuántas variaciones debíamos obtener. Variaciones de 10 tomados de 3 en 3 que se ganan los premios, y tendríamos 10 factorial arriba sobre n 10 menos 3 sobre 7 factorial. Repito, a ver, vamos a escribirlo por si acaso alguien quiere grabarlo bien, repetir. Entonces es n 10 menos 3 factorial. Por lo tanto, nos ha quedado 10 factorial sobre 10 menos 3, 7 factorial. Ahora miren, para simplificar esta operación, las variaciones de 10 tomadas de 3 en 3 habrán de ser 10 por 9 por 8 por 7. Lo dejo en factorial. ¿Por qué?
porque el factorial del denominador es 7 por 6 por 5, etc., hasta llegar al 1. Pero este 7 factorial, digo, simplifico 7 factorial con 7 factorial. En otras palabras, usted ni siquiera tiene que explicar esto. Yo no redacto hasta el 1, sino le pongo aquí 7 factorial. Y 7 factorial con 7 factorial van a la unidad. Y por lo tanto, yo debería de hacer 10 por 9 y por 8. Entonces tenemos que las variaciones posibles de 10 tomadas en 3 sería 9 por 8, 72 y por 10. En total, 700 formas diferentes de que pueden ser ganadores de esos 3 premios. Hemos visto entonces la aplicación de permutaciones y variaciones. Ahora vamos a aplicar un concepto diferente de combinaciones. Dice, lanzamos una moneda al aire 12 veces consecutivas. ¿De cuántas maneras distintas podemos obtener el resultado de 7 caras y 5 cruces? A ver, lanzamos 12 veces la moneda y estamos jugando al cara y sello, ¿verdad? Y dice, ¿de cuántas maneras se pueden obtener que me salgan 7 caras y 5 cruces o sello? ¿Ya? Ese es el problema. Hemos lanzado 12 veces la moneda y ¿cuál es la posibilidad de que me salgan 7 caras y 5 sellos? Claramente se está viendo aquí que queremos que esto sea diferente. Si bien parece que están interviniendo todos, pero es una composición distinta, totalmente diferente. Son 7 y son 5 y no puede ser de otra manera. No vamos a aceptar que sean 5 caras y 7 sellos. No, no sirve. Tiene que ser exactamente 7 caras y 5 sellos. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? De combinaciones. ¿Ve? Y la fórmula para las combinaciones era combinaciones de n tomados de r en r es igual a n factorial sobre r factorial por n menos r factorial. Si desarrollamos eso, tendríamos 12n por r factorial, que son 7, y por n menos r, o sea, por n menos 7. Note que estoy cogiendo solo las caras, porque basta si me salen 7 caras y yo estoy cogiendo aquello, es obvio que las 5 deberán de ser sellos. No hemos tomado el 5 para nada, porque es una forma de calcularlo. Entonces, mire, la combinación de 12 y tomados de 7 en 7 me da 12 factorial sobre 7 factorial por 12 menos 7 por 5 factorial. ¿Y cómo desarrollamos esto? Apliquemos el truco que aprendimos. 12 por 9 por 8 por 7. Le dejo en 7 factorial para escribir acá abajo 5 factorial por 7 factorial, con lo cual simplifico 7 factorial y 7 factorial. Entonces, al realizar el cálculo, yo tendría combinaciones de 12 tomados de 7 en 7 es 12 por 9 por 8 y sobre 5 por 4 por 3 por 2 y por 1, que es el factorial de 5. Recuerde que aquí ya desarrollé el factorial y el resto fue simplificado. Por eso queda 12 por 9 por 8. A ver aquí si están siguiendo la cadena. 12 por 11 por 10. Y así sucesivamente. Entonces lo de acá arriba, 12 por 11 por 10
por 9, por 8 y por 7. A ver, esto no debe estar saliendo en la pizarra. Lo desarrollo desde acá. Combinaciones de 12 tomadas de 7 en 7 será 12 por 11 por 10 por 9 por 8 y hasta 7 factorial. Acá dejamos 7 factorial y dejamos 5 factorial. ¿Con qué propósito? De simplificar el 7 factorial con 7 factorial. Y ahora podemos desarrollar 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. Para ir haciendo simplificaciones. Por ejemplo, la quinta 1, la quinta 2, la mitad 1 y la mitad 1 se han eliminado. Tenemos 8, la cuarta 1 y la cuarta 2. Tenemos 3, tercera 1 y tercera 3. Aquí todos me han quedado en 1, así que solo debo multiplicar 12 por 11 por 3 y por 2, y usted tiene que las combinaciones de 12 tomados de 7, 7 serán 792. Alguien dice, pero ¿y si se me ocurre hacer que no sea así, sino que yo tomo combinaciones de 12 tomadas de 5 en 5? Le digo, no hay problema. Y le dejo a ustedes, estudiantes, para que comprueben si es el mismo resultado. Las combinaciones de 12 tomadas de 5 en 5 que las combinaciones de 12 tomados de 7 en 7. ¿Estamos? Entonces debe salir aquí también el mismo resultado. Y hemos visto en estos 3 problemas cómo podemos nosotros aplicar el principio fundamental del conteo. Con esto les escribo la tarea al WhatsApp, aunque ustedes ya la tienen en el video, pero para que lo desarrollen completamente. Gracias.